Un día nuestro equipo va a presentar el tema de las herramientas de corte de carburo. Bueno, como sabemos han desarrollado varias clases de carburos sintetizados. Esto es para las operaciones de maquinado. Son similares a la apariencia del acero, vaya, pero son tan duros que el diamante es el único material que los puede penetrar. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen donde el carburo se utilizó por primera vez para herramientas de corte en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Aquí sustituyendo pues, los diamantes, vaya, como era pues, de mayor costo, más difícil extraerlos. Se han aceptado en la industria porque tienen excelente resistencia al desgaste. Aquí tenemos también una imagen de un inserto de carburo cementado que está teniendo contacto con una herramienta de acero, perdón, con un material de acero. ¿Y estos cómo se fabrican? Se fabrican mediante partículas de polvo de tungsteno y carbono, que están cementados entre sí en caliente con un metal de temperatura de fusión menor. Por lo general es el cobalto. Y aquí tenemos más o menos como una explicación donde va el tungsteno y el carbono, se pesan, se mezclan, se carburizan, luego se va agregando también el cobalto, van por un molino, se secan, luego ya se hacen una mezcla pues, de aditivos para generar más dureza, eh, resistencia térmica también. Entonces ya se va formando y acá vemos también que es una prensa en caliente para finalmente darle la forma del inserto. Vaya. Aquí tenemos que son cinco clases de polvos para la fabricación de las herramientas de carburo, que viene siendo el carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de tantalio, carburo de niobio y cobalto. Estos polvos se mezclan con alcohol. Esta mezcla lleva de 24 a 190 horas. Una vez ya que se mezcla completamente, se drena el alcohol y se agrega la parafina. Esto es para que sea más fácil el proceso del prensado. Que aquí es donde tenemos el proceso del prensado, que aquí se le llama compactación, que es ya cuando los polvos se mezclan completamente, se moldea a la forma y tamaño por ejemplo, el inserto. Aquí se utilizan 5 métodos para compactar el polvo, que es la extrusión, el prensado en caliente, el prensado isostático, prensado de lingotes y prensado de pastillas, que viene siendo el de los insertos. Ya el de extrusión o en caliente yo lo veo más como para barras de material. También tenemos aquí el presinterizado, donde los compactados en verde se calientan a 1500 grados Fahrenheit, o sea, hace 815 grados centígrados, en el horno con una atmósfera protectora de hidrógeno. Ya con esta operación, las preformas de carburo tienen pues, la consistencia de la tiza, que es así muy dócil, muy frágil, y se pueden maquinar a la forma deseada, con el 40% de sobredimensión. Esto para ya, o sea, por la contracción térmica que ocurre ya con el sinterizado final. Y pues aquí damos también el proceso del sinterizado, que se realiza en una atmósfera de hidrógeno o al vacío. Esto va entre temperaturas de 1400 y 1500 grados centígrados. En esta operación, el cobalto se une y cementa los polvos de carburo a una estructura débil de cristales de carburo extremadamente duros. Ahora, ¿dónde se pueden usar estos carburos cementados? Aquí tenemos más o menos una imagen no sé, como un producto final, vaya. Aquí tenemos brocas, rimas, endmills y buriles. Gracias a las propiedades de dureza y resistencia al desgaste que tiene el carburo cementado, pues se utiliza para la fabricación de herramientas de corte de metales, como lo podemos ver aquí, las herramientas estas. Estas primero se usaron en operaciones de maquinado, como buriles para el torno, pero luego ya la mayoría de cortadores se están fabricando de carburo cementado. Estas son herramientas de corte que son de una sola punta, vaya. Estas se emplean en máquinas como tornos y fresadores. También tenemos aquí lo que son los tipos de buriles de carburo para torno.
Son de dos tipos, de punta soldada y de inserto intercambiable. Los de inserto intercambiable tienen pues un porta insertos, vaya, que estos se unen a través de varios tornillos para fijar el inserto y que no se salga. O los de punta soldada, que aquí tenemos en la imagen, que se ve aquí como el insertito, pero está soldado, vaya. Este se puede desgastar y ya, o sea, no es intercambiable, vaya. Ya está añadido en el burril, en la barra. Estas se usan más que nada para la producción en serie. Y también aquí están lo que les decía de los insertos intercambiables. Este es el porta insertos. Lleva un asiento, una leva, que es la que le da pues la fijación al porta inserto, y el inserto. Aquí entre el inserto, perdón, entre el leva y el inserto va un tornillo en la parte de arriba y aparte va una fijación externa. Esto para evitar que se mueva durante el proceso de maquinado. Para identificar rápidamente los insertos, la Asociación Americana de Estandarización fue desarrollando un sistema para, para poder identificar los insertos intercambiables. Y bueno, también aquí tenemos los grados de los carburos cementados. Son dos grupos principales de carburos a partir de los cuales se pueden seleccionar diversos grados. Aquí tenemos los de tungsteno simples. Estos contienen solamente carburo de tungsteno y cobalto. Entre sí son los más fuertes y los más resistentes al desgaste. Se utilizan para el maquinado de hierros fundidos y de no metales. También son resistentes a la formación de cráteres. Contienen carburo de titanio y carburo de tantalio, además de los componentes básicos de carburo de tungsteno y cobalto. Tales grados se utilizan para el maquinado de la mayoría de aceros. Esto, aquí como ven, tenemos una imagen donde está realizándose un torneo de una barra. Aquí con una adición de líquido refrigerante para evitar pues que se sobrecaliente la herramienta, vaya. Aquí tenemos una tabla de lo que mencionaba del ANSI, donde se pueden identificar los insertos de carburo cementado. Luego tenemos los insertos de carburo recubiertos o revestidos. Estos dan muchísima más, mayor vida a la herramienta, producen una mayor cantidad perdón, es una mayor productividad y flujo de virutas, donde está más liberado, vaya. El recubrimiento actúa como un lubricante permanente, reduciendo en gran medida más fuerzas de corte, la generación de calor y el desgaste. Esto permite que se utilicen velocidades más altas durante el proceso de maquinado. O sea, hace que puedes producir muchas más piezas ya sea, bueno, si en torno, en CNC o máquina convencional. Puedes tener una mayor productividad de piezas con un desgaste muy bajo de la herramienta. También lo tenemos para herramientas de corte, lo que viene siendo los recubrimientos. Estos, aquí se puede ver, no es pues la herramienta normal, vaya. Aquí se ve que tiene un recubrimiento, ya sea de tungsteno, de cobalto. ¿Esto para qué sirve? Esto nos sirve para aumentar la duración de la herramienta, para reducir el tiempo y costo de manufactura y para mejorar el rendimiento al reducir calor y esfuerzo. Se desgasta mucho menos la herramienta, produce, o sea, se calienta menos, por ende se desgasta menos. Aquí tenemos los tipos de recubrimientos, que son de carburo de titanio, de eritruro de titanio y de óxido de aluminio. ¿A qué se refiere la geometría de las herramientas de corte? Esto se refiere a los distintos ángulos y espacios libres mecanizados en sus caras. Esta geometría pues influye en el rendimiento de corte y en la vida útil de la herramienta. ¿En qué involucra? Involucra el ángulo de incidencia frontal, el lateral y el ángulo de filo de corte lateral. Que este pues puede ser ya sea positivo o negativo. El negativo es para proteger el filo y es útil en materiales duros y en abrasivos. Aquí tenemos lo que vienen siendo los grados de carburo para el corte de metales, que se clasifican en carburos no recubiertos y carburos recubiertos. Cada de estos grados tiene una aplicación específica para cada tipo de material, cada tipo de operación y diversas condiciones de trabajo, ya sea de temperatura, de maquinado, de piezas deseadas a maquinar.
Aquí tenemos pues, los que vienen siendo de carburos no recubiertos, que se clasifican de VC2, que es para torneado y fresado de hierro fundido y aluminio; VC5, uso general en acero, fundiciones y aceros inoxidables; VC7, diseñado para cortes bajos y moderados; y VC29, que es para acabados en aceros inoxidables y materiales no ferrosos. ¿En dónde se pueden aplicar? Primero que nada, sus características es para mejorar el rendimiento frente al desgaste, cráteres y la deformación. Se usan los recubrimientos como el carburo de titanio y el carburo de tantalio. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el VN5 con recubrimiento de tin, auto para desgaste y acabado en acero. El VN8 está para aceros inoxidables de serie 300 y 400. V01 con recubrimiento cerámico es para la formación, para contra la formación de filos acumulados. El V12N para servicio pesado y cortes interrumpidos. Y el V18, que tiene una combinación de TIC y de tin, que es el nitruro de titanio y el carburo de titanio. Esto es para la alta resistencia en condiciones severas. Ahora tenemos aquí lo que viene siendo el rabo de la nariz de la herramienta. ¿Qué es? Esto viene siendo la curvatura. Aquí se puede ver en la imagen. Está señalado. Es la curvatura en la punta de la herramienta de corte. ¿Que esto para qué sirve? Nos sirve para mejorar el acabado superficial de la pieza y fortalecer la punta, además de reducir el desgaste ya en contacto con el material. Este debe ser igual al doble de avance por revolución. Un radio muy grande puede provocar vibraciones en el material y nos provoca un mal acabado. Y además un radio muy pequeño puede debilitar la punta. También tenemos lo que es el ángulo de ataque lateral, que este ángulo facilita la salida de la viruta durante el corte, además de que afecta el esfuerzo de corte y la dirección de presión. Hay de dos tipos de ataque lateral, el positivo y el negativo, donde el positivo genera menor esfuerzo y es útil para materiales blandos, como latón, bronce. Y el ataque negativo tiene mayor resistencia, útil para cortes severos y materiales duros, como acero. Tenemos los ángulos de ataque de herramientas de corte, que es el lateral y el posterior. Y esto ya varía pues, según el material, ¿verdad? El lateral es útil para materiales duros o con escoria. Y el ataque posterior nos tenemos también un negativo y un positivo, donde el negativo protege la punta y es para materiales abrasivos. Y el positivo facilita la salida de la viruta, que es para cortes ligeros. Aquí tenemos una tabla para el ángulo de ataque, según el material de trabajo, donde tenemos desde el aluminio hasta las aleaciones de titanio. Y también aquí una tabla de velocidades y avances para herramientas de carburo. Igual, de la misma forma, con material desde el aluminio hasta el titanio. Aquí, por ejemplo, el aluminio podemos avanzar la profundidad de corte entre 0.15 a 7.8 milímetros, con un feed rate de 0.05 a 2.3 milímetros y una velocidad de corte de 30 a 305 metros sobre minuto. Tenemos también el maquinado con las herramientas de carburo, donde para cortar eficazmente con carburo cementado es necesario configurar correctamente la máquina y seguir ciertas precauciones durante la operación. Se requieren ciertos parámetros para poder realizar estos maquinados. La máquina debe ser rígida y libre de vibraciones, estar equipada con engranajes tratados térmicamente y tener suficiente potencia para tener velocidad constante. Hay diversas sugerencias para el uso de herramientas de corte. Primero que nada hay que preparar el trabajo, donde se monta en un mandril o en cualquier otro dispositivo para sostener la pieza. Esta debe sujetarse con firmeza para evitar que se resbale o tenga vibración. Se utiliza un centro giratorio en el contrapunto para el torneado de piezas de trabajo entre centros. El lucido del contrapunto debe extenderse solo lo mínimo y fijarse con firmeza para asegurar la rigidez de la pieza, del material. El contrapunto tiene que fijarse firmemente a la bancada del torno para evitar que se afloje. Esto ya al momento del mecanizado. Y luego tenemos la preparación de la herramienta. Las herramientas de carburo se tienen que montar en portaherramientas sólidos, ya sea en collets o en los portainsertos.
Se colocan a la altura del centro del material de la pieza para asegurar un corte eficiente. Estas herramientas están diseñadas para trabajar de posición horizontal. Si se usa un soporte basculante, debe ajustarse o cambiarse por una especial sin inclinación. Al montar la herramienta debe evitarse el contacto con la pieza o la máquina para no dañar la punta. Luego tenemos la selección de la herramienta, donde se debe usar una herramienta de corte con ángulos y claros apropiados para el material, manteniéndola bien afilada. Es recomendable un ángulo de ataque lateral amplio si la pieza lo permite, para reducir el desgaste e impacto. También se debe utilizar el mayor radio de nariz posible según las condiciones. Esto para que no haya vibraciones o si es muy pequeño se puede romper fácilmente. Antes de maquinar se debe asegurar que la máquina tenga la potencia adecuada y no tenga deslizamientos ya sea en el embrague o las bandas o algún juego entre el engranaje. Se debe ajustar la velocidad para cada material, para cada operación y para cada tipo de herramienta que se va a utilizar. Un avance reducido puede causar rozamiento, lo que resulta en el endurecimiento del material que se va a cortar. Y un avance demasiado grande bajará la velocidad de la máquina, provocará calor excesivo y resultará en una falla prematura de la herramienta. Para eso son las tablas que presenté en las diapositivas pasadas, para tener ahí un balance entre velocidad de la herramienta, una velocidad del giro del material, junto con el avance. Con la operación de corte nunca se tiene que poner en contacto la punta de la herramienta contra la pieza de trabajo estacionaria. Esto va a dañar el borde del corte. Siempre hay que utilizar la mayor profundidad de corte posible para la máquina y el tamaño de la herramienta cortante, lo permitido para cada herramienta. Nunca se tiene que detener la máquina mientras se está avanzando la herramienta. Esto va a romper el borde del corte y puede dañar la herramienta. Y nunca hay que utilizar una herramienta de corte desafilada. Aquí tenemos más o menos una guía de cómo aplicar la herramienta en el material. Esto viene en el libro. Y luego tenemos también lo que viene siendo la aplicación de las herramientas. Para obtener un buen resultado se tiene que tener en cuenta el estilo de inserto y la herramienta de corte se tiene que ajustar para ser utilizada apropiadamente, para obtener la velocidad más eficiente de eliminación de metal y producir la operación de maquinado más efectiva en el mejor costo. Tenemos varios factores que pueden afectar la operación, que es la potencia de la máquina herramienta, la rigidez y la forma de pieza de trabajo y preparación, además de la velocidad de corte en operación maquinado, que yo lo considero que es el más importante porque si vas a una alta velocidad puede haber un mal acabado en la operación. También tenemos el afilado de la herramienta, que para poder afilarla se tiene que elegir un método de afilado adecuado, ya sea en piedra o una afiladora. Se tienen que mantener trazos regulares y tener una mano firme para un filo uniforme. Se hace una prueba de corte para verificar la nitidez de la herramienta. Cuando se está afilando se tiene que sumergir en agua para el enfriamiento, que no haya un choque térmico ya entre el afilamiento y el uso de la herramienta. Aquí lo menciona que el brusco enfriamiento puede dañar las herramientas por choque térmico. El pulido. Ya una vez que las herramientas de carburo han sido afiladas, se tienen que pulir los bordes de su corte. Esto es para eliminar el filo, las irregularidades finas que deja la rueda del esmeril. Esto suele hacer la diferencia entre el éxito o la falla de una herramienta de corte para pulir con éxito. Afilado de herramientas de carburo cementado. Aquí tenemos la eficiencia de una herramienta de corte, determina en medida la eficiencia de la máquina herramienta. Una herramienta que no se ha afilado bien no va a funcionar. Los bordes de corte se van a romper pronto, el tipo de rueda de esmeril que se utilice y el procedimiento de esmerilado o afilado son los importantes para que tenga un buen filo la herramienta. Las ruedas del esmeril. Estas deben utilizarse con una rueda de carburo de silicio de malla 80 para desbastar carburos, ya que es un material muy duro. También se puede utilizar una rueda semejante pero de malla 100, pero esto ya es para el acabado del filo. Aquí tenemos los grados de carburos cementados. Es una tablita donde explica.
Aquí tenemos, bueno, es el cuestionario, esto ya. Esto ya es el cuestionario de la presentación. Bueno, aquí la geometría, un poco explicando, la geometría de la herramienta se refiere al ángulo formado donde es importante la física y la óptica entre una línea perpendicular a la superficie de un objeto. Esto se refiere al ángulo de filo de la herramienta, que es una línea perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo, que este se mide en grados y es el ángulo entre la cara de la herramienta y una línea perpendicular pues a la base de la herramienta del filo de corte. Ahora sí tenemos aquí otra parte del cuestionario. Y un cuestionario completo de toda la unidad. Eso es toda la presentación. Gracias.